Bruselas aspira a alcanzar la autonomía estratégica a nivel militar, utilizando la amenaza rusa como principal argumento en un contexto de volatilidad e incertidumbre global. Durante 2024 han sido frecuentes las declaraciones de líderes europeos argumentando la necesidad de que la Unión Europea logre dotarse de un sistema defensivo propio que le permita obtener autonomía militar estratégica para acometer los desafíos globales de un modo cada vez más volátil e inseguro. En este video exploraremos los desafíos y oportunidades para la estrategia industrial europea de la defensa. Estas expectativas defensivas europeas buscan al mismo tiempo reducir su dependencia de la Organización del Trabajo del Atlántico Norte, la OTAN, organismo que cumplió 75 años de existencia el mes de abril, un aniversario que coincide con una histórica ampliación en la que Suecia y Finlandia abandonaron su tradicional neutralidad para convertirse en nuevos socios de una alianza que alcanza ahora los 32 miembros. Esta ampliación de la OTAN, que pone fin a décadas de concentración estratégica y las expectativas defensivas europeas, recrean la posibilidad de un entorno a la política de bloques tan presente durante la Guerra Fría, de 1947 a 1941, ya no determinada por factores ideológicos, sino más bien geopolíticos. Las voces del militarismo europeísta. Los líderes más prolíficos en invocar una nueva estrategia europea de defensa han sido el presidente francés Emmanuel Macron, con declaraciones tan persuasivas como "la guerra nos toca" o "Putin nos amenaza con el arma nuclear". También está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien declaró que la guerra no es inminente, pero tampoco improbable, y Europa debe estar lista para la amenaza rusa. Por su parte, Josep Borrell, comisario europeo para política exterior y de seguridad, reforzó estos planteamientos al considerar que es inevitable una guerra en Europa en los próximos años. A ello le siguieron el primer ministro polaco, Donald Tusk, al explicar que estamos en fin de la era de la calma. En Europa advirtieron sobre una nueva etapa de preguerra. Un tono similar utilizó la primera ministra en Estonia, Kaja Kallas, quien no dudó en utilizar referencias históricas al argumentar que estamos como en 1937, etapa previa a la Segunda Guerra Mundial, y aseguró que la duda es cuándo comenzará la próxima guerra. Estas declaraciones por parte de altos cargos de Polonia y Estonia no deben pasarse por alto. Ambos son países miembros de la OTAN y de la UE, con un pasado de dominación soviética y sentimientos antirrusos. En el caso estonio, existe una importante comunidad de etnia rusa que ocupa aproximadamente el 25% de la población de ese país británico y que, según algunas fuentes, ha sufrido discriminación lingüística desde la disolución de la URSS en 1991. Según fuentes de inteligencia estonias, el Kremlin intenta ejercer influencia política en el país, pero también se han pronunciado voces internas en la UE en sentido contrario, enfocado en los riesgos de esta deriva militarista. En el caso del primer ministro húngaro Viktor Orbán, de conocidas críticas hacia Bruselas y simpatías por Rusia. En declaraciones reproducidas en la agencia estatal rusa TASS, Orbán consideró que Europa está jugando con fuego, asegurando que el lobby militarista domina hoy la política en Bruselas. Las relaciones tampoco tardaron desde Moscú. El presidente Vladimir Putin respondió inmediatamente sobre las trágicas consecuencias de una eventual implicación directa de Europa y de la OTAN en Ucrania. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin, indicó que Francia está preparando enviar un contingente militar a Ucrania. Esta permanente tensión entre Rusia y Occidente retrotrae los tiempos de la guerra de espías. Alemania anunció la detención de una nueva generación de espías rusos en Estados Unidos. El FBI también advirtió de la masiva concentración de agentes rusos en este país. La estrategia industrial europea de defensa. Este contexto de riesgos y amenazas para Europa ha llevado a la adopción en marzo de 2023 de la Estrategia Industrial Europea de Defensa como nuevo documento marcó que garantice las prioridades defensivas europeas. Definir la base de estrategias industriales europeas de defensa. Se presentará atención a la nueva ecuación militar dentro de la UE,
su capacidad para dotarse de una autonomía estratégica defensiva, la posibilidad de desarrollar un complejo militar industrial independiente y determinar cómo serán a partir de ahora sus relaciones con la OTAN. Los desafíos geopolíticos de la estrategia industrial europea de defensa, observando no solo las amenazas anteriormente citadas, sino también el nuevo escenario que se abre con la reciente estructura de un nuevo proceso de amplificación de la UE hacia países como Ucrania, Moldavia y Georgia, entre otros. ¿Qué es la estrategia industrial europea de defensa? En 2003, el Consejo de la Unión Europea adoptó el primer marco conceptual para elaborar la estrategia de defensa europea. Mientras afirmaba que la UE era un espacio de estabilidad, el documento identificaba como amenazas la proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo y la delincuencia organizada, la ciberseguridad, la seguridad energética y el cambio climático. 2 décadas después, el panorama geopolítico y de inseguridad en Europa ha cambiado radicalmente. La invasión de Ucrania reforzó el papel de la OTAN, cuya cumbre de Madrid identificó por primera vez a Rusia y a China como las principales amenazas para la seguridad occidental. El nuevo mapa militar europeo. Existen otros aspectos relevantes para el funcionamiento de la EDIS. Destaca el fenómeno del gasto militar en la UE, cuya cultura política ha sido tradicionalmente reacia a aumentar los presupuestos de defensa, defendiendo más bien el carácter de la soft power, de una Europa observada desde el exterior como una referencia pacifista de estabilidad, integración y resolución de conflictos. Visto en perspectiva, la EDIS podría suponer un catalizador de motor económico que implique una nueva concepción de la integridad continental, con énfasis en la seguridad. Este escenario abarcaría una reconversión de las prioridades de empleo a favor del complejo militar industrial, enfocado en el acceso al nuevo mercado laboral de una población profesionalmente capacitada e intentando con ello atajar la precariedad laboral y el desempleo, de acuerdo a la Eurostat. La Oficina de Estadística de la UE, las cifras de desempleo de Europa para el primer trimestre de 2024 registraron un mínimo histórico de 6,4%. La EDIS y la OTAN hacia un nuevo trato. Queda por definir cómo será el encaje de cooperación entre la EDIS, que cuenta con su seno como países europeos miembros de la OTAN, y las prioridades de la Alianza Atlántica definidas tras la Cumbre de Madrid en 2022. Los desafíos geopolíticos de la EDIS. La EDIS deberá también atender una serie de retos geopolíticos que pondrán a prueba su capacidad y consistencia. Destacan así los siguientes: una Rusia militar y políticamente más fortalecida y expansiva, reproduciendo el modelo Crimea y Donbass, aplicado en Ucrania, poniendo el foco ahora en proteger otros territorios con población étnica ruso parlante, y miembros de la UE y de la OTAN que amenacen los intereses rusos. Este escenario podría crear la posibilidad de un enfrentamiento directo convencional e incluso nuclear entre Rusia y la OTAN. Una China emergente cuya alianza con Rusia a través del eje euroasiático insertaría el eje atlantista entre Estados Unidos, Europa y la OTAN hacia una confrontación de bloques y de ampliación de esferas de influencia. En escenarios de elevada tensión global, ese eje euroasiático se ve geopolíticamente completado con otros aliados como Turquía, Irán, Corea del Norte e incluso India, y una implicación cada vez mayor en otros contextos geográficos, pero también está el plano diplomático. China y Turquía también se erigen como interlocutores relevantes para abrir canales de diálogo en Ucrania y Gaza, una posición que contrarresta con el perfil belicista mostrado por Estados Unidos y Europa. Oriente Próximo actualmente sacudido por la guerra de Gaza, la materialización de una escalada conflictiva entre Israel e Irán y el problema de los refugiados, el terrorismo yihadista, que siempre observó a Europa como un espacio geopolítico de islamización radical y de centro de operaciones para el reclutamiento de lobos grises, orientados a cometer atentados. Las alarmas de Bruselas se reactivaron tras el reciente atentado terrorista yihadista en Moscú. Y por último, la ciberseguridad y la desinformación, ámbitos que refuerzan la percepción europea de la amenaza rusa y china, incluso vía intromisión política y electoral. Y hasta aquí llegamos en el video de hoy. Por favor, les pedimos que den like,
se suscriban, compartan y vean los demás videos que tenemos en este canal, pues seguro les gustarán. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima, amigos y amigas.